Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de diuréticos. Los diuréticos son fármacos que aumentan el filtrado glomerular, donde el paciente va a tener una excesiva eliminación de orina, o sea, micciones frecuentes. Los diuréticos nos sirven mucho para pacientes con hipertensión arterial como primer tratamiento antes de dar medicamentos antihipertensivos, pacientes que tengan edema en miembros inferiores, ya sea por una causa de cardíaco o renal, o también por una ascitis, ya sea a nivel hepático o por algún tumor o cáncer maligno que cause una ascitis. Entonces nos ayudan los diuréticos a que este paciente elimine el exceso de líquido que tiene en el espacio intersticial. Entonces los medicamentos nos van a favorecer la diuresis y sobre el contenido y volumen de la orina excretada, ¿no? Para eso nosotros tenemos que saber el filtrado glomerular, es muy importante eso, y vamos a tener 5 estadios, ¿no? El estadio 1 quiere decir que el filtrado glomerular puede ser igual o mayor a 90 ml por minuto, una persona promedio de unos 70 de altura. El estadio 2 ligeramente, de entre 60 a 89, el filtrado glomerular. El estadio 3 entre 30 a 50 ml por minuto, el filtrado glomerular. Y el estadio 4 entre 15 a 20 y el estadio 5 que es el grave, menos de 15 ml. Entonces, teniendo estas características, nosotros vamos a poder, digamos, utilizar, o conociendo estos estadios, vamos a poder utilizar, digamos, los medicamentos antidiuréticos. ¿Y para qué nos sirven? Para tratar patologías, como ya les dije, hipertensión arterial, enfermedades renales crónicas, enfermedades renales agudas, síndromes nefríticos, cirrosis hepática, que estos van a hacer que se acumule líquido en el organismo, más exactamente en el espacio intersticial o tercer espacio, o en algunas cavidades, ¿no? Como en el abdomen, en miembros inferiores. ¿Cómo van a actuar estos fármacos? Van a disminuir en la reabsorción tubular del sodio, ¿no? La reabsorción en la parte tubular del sodio. También van a no absorber o absorber potasio, hidrógeno, calcio y magnesio, que actúan estos iones, que son los cationes, y los aniones, el cloro y el ácido carbónico, ¿no? Y el ácido úrico. ¿Cuáles son los factores etiológicos? Unos para tratar las patologías y otros para tratar la parte etiológica: diabetes mellitus tipo 2, enfermedades autoinmunes, infecciones, enfermedades sistémicas, obstrucciones del tracto urinario, puede ser, ¿no? Por algún tumor o otro tipo de patologías, por litiasis, ¿no? Cálculos renales o toxicidad de los fármacos. Entonces, eso va a hacer que no haya una filtración glomerular y haya acumulación de líquido, ¿no? Factores que contribuyen a la progresión de una enfermedad renal crónica: la presencia de proteinurias, citocinas, hiperlipidemias, hiperfosforemias, acidosis metabólica, hiperuricemia. ¿Y en dónde van a actuar? En los canales acuoporinas, ¿no? En el pulmón tenemos los canales de acuoporinas en el pulmón, en las neuronas, en el riñón, que están estos encargados en el túbulo contorneado distal, ¿no? Para la eliminación de líquido. Los túbulos colectores van a ser controlados por la hormona antidiurética y la vasopresina, ¿no? En el túbulo colector va a estar la membrana vasolateral y en el 4-5 van a estar en el cerebro, en los pulmones y las glándulas salivales, ¿no? Entonces, en ahí van a estar los canales acuoporinas, ¿no? Pregunta de examen. Ahora, viendo este gráfico, viendo este gráfico es donde ustedes van a poder ver, digamos, la imagen donde van a actuar cada fármaco. Entonces, entre los diuréticos tenemos los diuréticos tiacídicos, que de todos estos la que mayormente utilizamos es la hidroclorotiazida, que es más lo que se utiliza más en la hipertensión arterial como primer medicamento de línea antes de usar los antihipertensivos. Otros tenemos los diuréticos de asa. De todos estos lo que vamos a utilizar es la furosemida, que tenemos en endovenoso y vía oral. Luego tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, para que no nos haya una
hipopotasemia. Tenemos la espironolactona. Y luego los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamina, que ya no se utiliza actualmente mucho. Y los diuréticos osmóticos, que también utilizamos esto a nivel por un traumatismo craneoencefálico, un edema cerebral en manitón. Entonces tenemos también en esto los diferentes fármacos, pero como lo digo, de libro a libro va variando de acuerdo al país los medicamentos que utiliza, pero como le dije, de asa la furosemida, los tiacídicos la hidroclorotiazida, en el túbulo contorneado distal y colector utilizamos la espironolactona, ¿no? Entonces eso, y aquí falta también los medicamentos que utilizamos, los diuréticos osmóticos, pero que no está, pues les digo, de libro a libro varía. Entonces, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿qué es esto? Que es la acetazolamina, que es el único fármaco que representa este grupo, va a actuar a nivel del túbulo proximal. Y los diuréticos de asa, que ya les he dicho que el que más utilizamos es la furosemida, va a actuar a este nivel, que son, ya, y los fármacos tiacídicos, ¿qué es esto? Lo que más utilizamos, la hidroclorotiazida, va a actuar a este nivel en el túbulo distal. Y los ahorradores de potasio, que hemos dicho, ¿cuáles son los ahorradores de potasio? La espironolactona, que actúa en el túbulo distal y en el túbulo, en el conducto colector. Entonces, pregunta de examen. ¿A qué nivel actúan o qué fármaco actúa a nivel del asa de Helen? Ustedes colocarán los diuréticos de asa, ya sabemos, pero yo colocaré uno de los siguientes, pero mejor dicho, uno de los siguientes fármacos actúan como diuréticos de asa. Y ustedes colocarán, yo colocaré la furosemida, hidroclorotiazida, amilorida, colocaré, ustedes colocarán la furosemida. Otra pregunta de examen. ¿Cuál es el fármaco ahorrador de potasio que actúa a nivel del tubo colector? Y ustedes colocarán la espironolactona, porque nos sirve este tipo de medicamento para no causar hipopotasemia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fármaco osmótico que actúa a nivel del túbulo proximal? Ustedes colocarán el manitol. No está aquí en el gráfico, pero el manitol actúa también a este nivel en el túbulo proximal. Entonces, son preguntas ya de examen que ustedes ya se están ubicando, el cual yo voy a colocar. Los mecanismos de acción de los diuréticos, ¿no? De inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamina. La enzima de la anhidrasa carbónica se encuentra unida a los diferentes tejidos, ya sea en el eritrocito, en la corteza suprarrenal. La diuresis alcoholina súbita pero breve, o sea, su acción de este medicamento de la acetazolamina, la eliminación eh, la eliminación de agua y la reabsorción de sodio es de manera breve, o sea, entonces no se utiliza como un tratamiento, si bien antes se utilizaba, pero actualmente ya no, porque ya hay la furosemida, otros fármacos que actúan ya no corto su acción, sino es prolongada, ¿no? Que nos sirve. Su uso es restringido porque su corta duración porque tiene una corta duración y produce acidosis metabólica con la administración prolongada. Entonces, si vamos a dar cada 12 horas, cada 8 horas, vamos a producir una acidosis metabólica. Entonces, ya no se utiliza, ¿no? Ya. ¿Es capaz de corregir la alcalosis metabólica? Sí, podemos utilizar para eso, ¿no? Si nos va a producir acidosis metabólica, entonces podemos administrar en un paciente que tenga alcalosis metabólica secundaria a una pérdida de cloruro con los tiacídicos o diuréticos de asa, ¿no? Se excreta por la parte renal y ¿dónde va a actuar? A través del cotransportador o la bomba de transportador de sodio, potasio, ATPase. Pregunta de examen, ¿no? Uno de los siguientes efectos de acidosis metabólica pertenece a uno de los fármacos diuréticos y ustedes colocarán acetazolamina o inhibidores de la enlace carbónica. ¿Cuál es el cotransportador de los fármacos del grupo de los inhibidores de la anhidrasa carbónica? La bomba de sodio o cotransportador de sodio, potasio, ATPase. Entonces, eso es lo que ustedes como pregunta van a colocar, ¿no? Sus usos terapéuticos. Ya no utilizamos actualmente, pero se sigue utilizando en gotitas o en solución oftálmica para el glaucoma, porque disminuye la producción del humor acuoso, ¿no?
y reduce la presión intraocular en pacientes con glaucoma abierto crónico. También sirve para tratar el mal de montaña, profilaxis de síntomas de mal de montaña, previene la falta de aliento, mareo, náuseas, edema cerebral o edema pulmonar, ¿no? Efectos adversos, ya les he dicho, produce una acidosis metabólica, agotamiento de potasio, formación de cálculos renales, somnolencia y parestesia. Entonces, no vamos a utilizar para el tratamiento. Aparte de esto, también tenemos otro cotransportador aquí, es de glucosa en el túbulo proximal, pero esto es más de bioquímica que se utiliza, ¿no? Entonces, como pregunta de examen, ya les dije, ¿cuál es su efecto adverso? Acidosis metabólica. Se utiliza tratamiento actualmente la acetazolamina para el glaucoma, ¿no? Glaucoma abierto crónico. Entonces, otra pregunta de examen. Otro fármaco que vamos a utilizar, otro grupo de fármacos, los diuréticos de ASA, los que van a actuar en la ASA de Helen, ¿ya? Entonces, lo que ya les dije, de libro o de bibliografía o bibliografía varía mucho, pero se mantiene que la furosemida se utiliza, entonces, casi en todos los países. Ya, actúa en la membrana apical del segmento ascendente grueso del asa de Helen, acá, en el segmento grueso ascendente de asa de Helen, donde compite con el cloro por la unión del cotransportador sodio-potasio y 2-cloro. Pregunta de examen. ¿Cuál es el transportador o la bomba que intercambia la furosemida? Ustedes colocarán sodio, barra, potasio, barra, más 2-cloro. Eso es su bomba o el cotransportador, inhibiendo la reabsorción de sodio y cloro, ¿no? Eso es lo que hace esto, ¿no? Inhibe la reabsorción de sodio y cloro. Entonces, por eso es un diurético que nos va a producir una natriuresis. Ya. La excreción de calcio y magnesio y ácido úrico también y agua a ese nivel. No solamente vamos a eliminar sodio, sino va a haber una excreción de calcio, magnesio, ácido úrico y agua a ese nivel. Entonces, este tipo de diurético, entonces, si se dan cuenta, va a haber ese tipo de eliminación de calcio. Entonces, nos va a dar una hipocalcemia, una hipomagnesemia, ¿no? Y una deshidratación si utilizamos de manera prolongada, pero si utilizamos para tratar un edema en miembros inferiores, magnífico, una citis también magnífico, ¿no? La estimulación de la síntesis de prostaglandinas son vasodilatadoras en la prostaglandina E2, ¿no? La angiotensina 2 producida tras la administración endovenoso, ¿ves? Se va a producir angiotensina 2 producida tras la administración endovenoso más la síntesis de la prostaglandina 2, ambas desplazan el flujo sanguíneo renal, ¿no? Entonces está muy bien, eso va a desplazar, va a acelerar el flujo sanguíneo renal, donde va a haber mayor eliminación de agua, de sodio, de calcio y de magnesio y ácido úrico. Se unen a la albúmina, ¿no? Este medicamento para, una vez administrado, ya sea vía oral o endovenoso, medio de transporte es la albúmina, y llega a su lugar de acción y eliminación. ¿M? La acción podría verse lento por las enfermedades renales crónicas o por otros fármacos que compartan las proteínas, como ejemplo aquí la albúmina que es de transporte, los AINES, por ejemplo, los salicilatos, las toxinas urémicas o ácidos grasos, digamos, va a hacer que el efecto sea lento de la furosemida. La farmacocinética de la furosemida está alterada ya que su eliminación renal disminuye por la alteración renal. Por este fármaco son metabolizados en el riñón, ¿no? La buetamina, la torasemida, su metabolismo es hepático. Entonces la furosemida, su metabolismo va a ser renal. Entonces, en un paciente con insuficiencia renal crónica, su efecto no va a ser inmediato, como lo esperamos. Va a ser, pero va a tardar. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cuál va a ser la bomba, que va a entrar pregunta de examen del ASA. Voy a hacer una pregunta clínica. Paciente acude a su servicio por presentar alguna enfermedad, por presentar una enfermedad renal crónica desde hace mucho tiempo. Usted solicita el laboratorio secretinista 2.4. ¿Cuál es el fármaco que usted administrará a este paciente? Y ustedes colocarán la furosemida. Y yo colocaré también ahí que entonces, sí, así les voy a explicar. Paciente de 40 años de edad,
con una enfermedad renal crónica de más de 3 años, acude a su servicio por presentar malestar general. Entonces, todo el malestar general, bueno, que usted solicita un laboratorio, hemograma, glicemia, creatinina, donde el resultado de la creatinina es de 2,8, ya, de creatinina. ¿Qué medicamento de diurético ASA usted administrará y por qué vía? Entonces yo colocaré furosemida de 20 miligramos endovenoso STAT, furosemida de 10 miligramos vía oral STAT, colocaré hidroclorotiazida vía oral STAT. Si estoy siendo diurético de ASA y por una emergencia porque su creatinina está elevado de 2,8, obvio que ustedes van a colocar la furosemida endovenoso porque esta es una emergencia, ¿no? Entonces, es una pregunta de caso clínico que va a entrar al examen. Ya, la porción ascendente, esto es el mismo que el anterior. Sus acciones. Nos va a producir diuresis, aumento de la excreción de calcio. Entonces, una hipocalcemia nos va a causar, ¿no? Una venodilatación, dilatación aguda de las venas y reduce el llenado ventricular izquierdo. Usos terapéuticos. ¿Para qué vamos a utilizar los fármacos tiazídicos? No, los fármacos que en este caso serían diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA. En edema, tratamiento en edema pulmonar, en edema periférico agudo o crónico, causado por una insuficiencia cardíaca o renal. Entonces, yo coloqué otro ejemplo. Paciente acude a su servicio por presentar un cuadro clínico de edema en miembros inferiores, ya, de 3 cruces, el edema, solicita laboratorios y la creatinina les reporta 1,9 de creatinina. ¿Qué medicamento usted administrará para este paciente? Puedo colocar el medicamento a elegir, va a ser un medicamento diurético de ASA también. Entonces, la furosemida endovenoso. Tanto para el agudo y para el crónico de enfermedades crónicas renales pueden utilizar la furosemida, ¿ya? Cuidado que se confundan en eso. Puede ser agudo o crónico en mi pregunta de examen, pero la administración va a ser endovenoso de la furosemida. Hipercalcemia. Los diuréticos de ASA estimulan la excreción de calcio a nivel tubular, ¿ya? Entonces, otra pregunta de examen. Caso clínico. ¿Qué fármaco, qué fármaco diurético causa hipercalcemia? Perdón, aquí sería hipocalcemia, no hipercalcemia. ¿Ya? Hipocalcemia, disminución de calcio, porque dice los diuréticos de ASA estimulan la excreción de calcio a nivel tubular. Entonces, ¿qué fármaco de ASA o qué fármaco antidiurético produce hipocalcemia? Ustedes colocarán la furosemida, ¿ya? La hiperpotasemia con o sin reemplazo de líquido, igual nos va a causar, porque no va a eliminar este fármaco, este potasio. Entonces va a haber, si bien va a eliminar agua y calcio, pero el potasio no va a eliminar. Entonces no va a haber, digamos, con o sin retención de líquido, va a haber hiperpotasemia en este caso, elevación. ¿Ya? Efectos adversos, hipovolemia aguda. Claro, porque va a haber mayor eliminación de agua, entonces va a disminuir el líquido vital que es la sangre, ¿no? Entonces va a haber una hipovolemia por una deshidratación que vamos a causar con este fármaco. Causa reducción intensa y rápido disminución del volumen sanguíneo con la posibilidad de arritmias
o hipotensión, claro. Si va a haber disminución de la volemia, el corazón va a latir más rápido y va a causar una taquicardia, ¿no? Por eso dice una posibilidad de arritmias. Efectos adversos, como ya dije, hipopotasemia por intercambio de sodio y potasio, hipomagnesemia por la pérdida urinaria de magnesio, ototoxicidad ocurre, hipoacusia reversible o permanente con diuréticos de asa cuando se infunde por endovenoso o a una velocidad rápida. Entonces, uno de los siguientes fármacos produce hipoacusia reversible, porque cuando se suspende el fármaco, entonces puedes recuperar, ¿no? Entonces ustedes colocarán la furosemida. Yo colocaré otros fármacos, hidroclorotiazida, colocaré espironolactona, entonces ustedes colocarán el fármaco la furosemida. Fármacos tiazídicos. Este es otro grupo de fármacos que aquí está. Lo que más utilizamos, si ven ustedes en este cuadro y en este otro cuadro, son de diferente literatura, pero lo que utilizamos son la hidroclorotiazida, que es uno de los primeros fármacos que utilizamos, aunque la furosemida también se utiliza para la hipertensión arterial, antes de tratar con antihipertensivos, pero la hidroclorotiazida también es otro fármaco tiazídico o diurético tiazídico que se utiliza. La acción es en la porción proximal del túbulo contorneado distal. Aquí está. La proximal del túbulo contorneado distal. ¿Ya? Donde inhibe la reabsorción de sodio y cloro. Entonces aquí no se va a reabsorber sodio y cloro. Aquí está. No se va a reabsorber sodio y cloro. Sus efectos de excreción de sodio y magnesio, sus efectos son la excreción de sodio y magnesio y reduce la excreción de calcio y ácido úrico. Como se los son la clorotiazida, elimina en mayor cantidad el magnesio y nos produce hipomagnesemia. Entonces, de todos estos fármacos diuréticos tiazídicos, la clorotiazida elimina en mayor cantidad magnesio y nos produce una hipomagnesemia. ¿Puede ser pregunta de examen? Sí. Uno de los siguientes fármacos diuréticos tiazídicos. No, entonces sería así la pregunta. Todos los fármacos diuréticos tiazídicos producen eliminación o su efecto es la eliminación de magnesio, pero uno de ellos es el que elimina en mayor cantidad magnesio y nos produce hipomagnesemia. Entonces ustedes colocarán clor, la clorotiazida. Clorotiazida, ¿listo? Clorotiazida también está aquí. Entonces, otra pregunta de examen. Su absorción está disminuida en la insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando una paciente tenga insuficiencia cardíaca, sea cardiomegalia, hipertrofia, bloqueo o una enfermedad renal crónica, entonces su absorción va a estar disminuida, pero el efecto va a ser tardío, ¿no? La hidroclorotiazida, su acción es rápida, a las 2 horas, pero a dosis altas puede prolongarse su acción. Si se persigue una natriuresis más prolongada, la clortalidona y la metolazona es uno de los medicamentos que produce una diuresis prolongada. Pregunta de examen. Todos los fármacos tiazídicos producen diuresis, pero uno de los siguientes fármacos produce una natriuresis prolongada. Entonces ustedes colocarán la clortalidona o metolazona. La dosis de la hidroclorotiazida, pues entre 100 a 200, que induce una diuresis en una enfermedad renal crónica. Ya, la metasolano es un inhibidor leve en la reabsorción de sodio. Tiene un mecanismo independiente de la anhidrasa carbónica, ya parecida a la acetazolamina. Es liposoluble y su duración de acción y su duración de acción también, ¿ya? La hidroclorotiazida produce hiperglucemia, hipopotasemia y alcalosis metabólica. Entonces, uno de los siguientes fármacos produce hiperglucemia. Uno de los fármacos
diuréticos tiacídicos produce hiperglucemia. Ustedes colocarán la hidroclorotiazida porque es el único fármaco de este grupo que produce. Por eso en pacientes diabéticos tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, a este nivel es donde actúa, en el túbulo proximal distal. Mecanismo de acción. Disminuye la reabsorción de sodio mediante el cotransportador de sodio y cloro. Entonces, ¿cuál es el cotransportador de los diuréticos tiacídicos? Sodio y cloro. Sus acciones: aumenta la excreción de sodio y cloro, la excreción de orina muy hiperosmolar, concentrada. ¿Ya? O sea, va a ser mayor concentración en la orina en sodio, en sal. Promover la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal, donde la hormona paratiroidea regula la reabsorción. Ah, otro tipo de acción. Reducción de la resistencia vascular periférica y por lo tanto el gasto cardíaco. Entonces, reduce la resistencia vascular, ¿no? Para que no haya una vasoconstricción, para que no haya una vasoconstricción y por lo tanto el gasto cardíaco también reduce. Entonces, otro fármaco que podemos utilizar como un cardioprotector. Usos terapéuticos: hipertensión con la hidroclorotiazida se trata como el primer esquema, luego podemos utilizar la furosemida. Insuficiencia cardíaca: reduce el volumen extracelular en la insuficiencia cardíaca. Hipercalciuria, útil para tratar hipercalciuria idiopática, o sea, de causa desconocida, y los cálculos de oxalato de calcio en vías urinarias debido a que inhibe la excreción urinaria de calcio. Entonces, para eso también podemos tratar. Sus efectos adversos de los fármacos tiacídicos: hipopotasemia por el intercambio de potasio y sodio, ¿no? Prolongada. Hipomagnesemia por la pérdida urinaria, ¿no? Porque ahí va a eliminarse magnesio más. Hiponatremia debido a la elevación de la hormona antidiurética. Hiperuricemia, aumento del ácido úrico en suero. Al ser insoluble se depositan en las articulaciones y puede precipitar en la gota. Uno de los siguientes fármacos, uno de los siguientes fármacos diuréticos produce la enfermedad o puede llegar a producir la enfermedad de la gota por acumulación de ácido úrico en suero. Ustedes colocarán los diuréticos tiacídicos, ¿no? Entonces, ahí está, los diuréticos tiacídicos. Entonces, para no confundirse. También nos va a conseguir hipovolemia, causa de hipertensión ortostática. Hipercalcemia, inhibe la secreción de calcio, entonces va a aumentar. Hiperglucemia, elevación de la glucosa en sangre. Ya les dije, son sus efectos. Entonces, en pacientes diabéticos hay que tener mucho cuidado. O en tratamientos prolongados nos va a causar una hiperglucemia. Suspendiendo el medicamento, ya no va a haber hiperglucemia. Otro fármaco, los ahorradores de potasio. La espironolactona es el fármaco que utilizamos. Son dos tipos ahorradores de potasio: antagonistas competitivos de la aldosterona, la espironolactona, y el otro es amilorida o el triamtereno, que actúa en forma independiente de la aldosterona. Pero nosotros utilizamos en el expendio la espironolactona. Inhibe la absorción de sodio en el túbulo contorneado distal. Aquí está el túbulo contorneado distal. Y la primera porción del túbulo colector. Entonces, en esta parte, túbulo contorneado distal y la primera porción del túbulo colector. También son inhibidores de los canales de sodio en el epitelio renal y inhibidores de la aldosterona. La amilorida y el triamtereno inhiben la absorción de sodio. Su acción es a través de la bomba o cotransportador de sodio-potasio ATPase a nivel del vaso lateral, el cual disminuye la concentración de potasio intracelular. Esta reducción da lugar a la gradiente electroquímico de potasio-hidrógeno y reduce la secreción de ambos electrolitos. ¿Ya? Entonces este fármaco nos va a ayudar a ahorrar el potasio, que el potasio no sea eliminado.
La espironolactona es un ahorrador de potasio liposoluble. Sus dos metabolitos, la 7-alfa-tiometil y la espironolactona y la canrerona, son responsables de su actividad antimineralocorticoide. Su acción es lenta, pero a las 48 horas es máxima. Se utiliza en pacientes en enfermedad renal crónica. Puede causar hiperpotasemia. Entonces tenemos que hacer siempre el control de estos pacientes de acuerdo a cualquier diurético que estemos utilizando, ya saben sus características, para ver si no nos está causando una hiper o una hipo. Un hiper, un aumento, ¿no? De los iones electrolitos, una hipo, una disminución, ¿no? Por la eliminación aparte del agua. La espleronona es un antagonista del receptor del mineralocorticoide con mayor selectividad de la aldosterona. Su menor afinidad a la progesterona y andrógenos, la tasa es menor en ginecomastia que con la espironolactona. Entonces, si se dan cuenta, la espironolactona, si damos de manera prolongada, este medicamento nos puede causar ginecomastia. Otra pregunta de examen. ¿Ya? Uno de los siguientes fármacos diuréticos produce ginecomastia. Y ustedes colocarán la espironolactona. ¿Listo? Es un antihipertensivo que actúa con los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, ¿ya? De las enzimas convertidoras de angiotensina y antagonista de calcio. Produce regresión de la hipertrofia ventricular izquierda. Se trata también, nos sirve también para tratar la hipertensión en infarto agudo de miocardios recientes, disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, aparte de ser un antihipertensivo, también nos va a cuidar, ¿no? De que no haya o no haya, o no progrese la hipertrofia ventricular izquierdo. Y en infartos agudos recientes también, en personas que han sufrido algún infarto de miocardio también. Entonces, es un cardioprotector también, ¿no? Aparte de ser un antihipertensivo, el espinolactona. Ya, pregunta también de examen. La amilorida es un ahorrador también de potasio secretado activamente por los transportadores catiónicos del túbulo proximal, que bloquea los canales epiteliales de sodio en la membrana luminar del conducto corredor y produce una hiperpotasemia también. El triamentereno es un ahorrador de potasio también que actúa de manera independiente en un antagonista diurético de la aldosterona y se metaboliza en un metabolito conjugado en la fase 2 activo. Su acción es leve en la hipertensión arterial, entonces no se utiliza mucho. Por eso es que aquí se utiliza más la espironolactona. Si se administra con un AINE, produce una lesión renal aguda. Entonces, siempre tenemos que estar, ¿no? Pendientes de que si esta persona ha tomado AINE, le han administrado diclofenac o otro tipo de fármacos. Aumenta la excreción urinaria por las prostaglandinas E2 y prostaglandinas F2, ¿no? Sus acciones. Estados edematosos por retención de potasio y eliminación de sodio, ¿no? Podemos utilizar para eso. Usos terapéuticos. ¿En qué? Sus acciones, ya sabemos, nos va a causar un estado edematoso por retención de potasio y eliminación de sodio. Ya. Sus usos terapéuticos. ¿En qué vamos a utilizar este tipo de fármacos ahorradores de potasio? Más exactamente la espironolactona en edemas. Efectivo cuando se usa una dosis elevada para edema, cirrosis hepática y síndrome nefrótico. La espironolactona en pacientes con cirrosis hepática, ascitis e hiperaldosteronismo secundario. Se puede utilizar, ¿ve? Entonces, hipopotasemia es retención de potasio. ¿Ya? O aquellas personas, ¿no? Que tienen hipopotasemia, entonces nosotros, para que no elimine más este paciente, podemos administrar espironolactona para que no elimine más potasio y se pueda corregir la hipopotasemia, ¿no? Tampoco para ir en hiper, sino en normal, ¿no? En su valor normal del ion potasio. Y la insuficiencia cardíaca se emplea para reducir la modelación miocárdica, también, ¿no? Ahí está, también este tipo de fármacos, la espinolación que utilizamos también nos va a servir para reducir la remodelación miocárdica, que sí que puede haber cardiomegalia, hipertrofia, ¿no? Para que no avance la enfermedad, una cardiomegalia, por ejemplo. Hipertensiones resistentes, por utilizar 3 o más fármacos sin alcanzar el objetivo. La espironolactona también podemos utilizar para aquellos pacientes que si bien han utilizado furosemida, que tienen insuficiencia renal, antes de hidroclorotiazida, otros fármacos de ASA también.
Entonces podemos utilizar para eso, ¿no? Para pacientes que son resistentes a los diuréticos. Síndrome del ovario poliquístico, espironolactona bloquea los receptores de los andrógenos e inhibe la síntesis de esteroides. Entonces, uno de los siguientes fármacos diuréticos nos ayuda para tratar el síndrome de ovario poliquístico, entonces colocar espironolactona. ¿Listo? Otra pregunta. Paciente con una insuficiencia, con una enfermedad renal crónica, refiere que los medicamentos de ASA, como ser furosemida o hidroclorotiazida, ya no le hacen efecto, por lo cual este paciente acude por presentar edema tres cruces en miembros inferiores, en región palpebral, ¿no? Y en miembros superiores. Entonces, ¿qué medicamento usted indicará a este paciente que posiblemente presente una resistencia a estos fármacos? Ustedes colocarán qué fármaco usted indicará a este paciente que posiblemente presente resistencia a otros fármacos. Entonces, diuréticos, entonces colocarán la espironolactona. Sus efectos adversos, hiperpotasemia. Claro que sí. Si vamos a hacer que esto no elimine potasio y elimine más sodio, entonces, claro, al eliminar más agua y más sodio, va a haber mayor concentración de potasio en el torrente sanguíneo, lo que nos va a causar una hiperpotasemia. ¿Qué suspendemos? Ahí hidratamos al paciente, podemos corregir. También nos va a causar ginecomastia. La espironolactona produce en un 10% en varones y menstruaciones irregulares en mujeres. Uno de los siguientes fármacos en varones produce ginecomastia y en las mujeres produce las menstruaciones irregulares. Ustedes colocarán la espironolactona. Los diuréticos osmóticos, este es otro tipo de fármacos, más exactamente el manitol para el tratamiento de la presión intracraniana. El manitol previene la reabsorción de agua en el asa de Helen descendente y en el túbulo contorneado proximal, lo que resulta en una diuresis osmótica con poca excreción de sodio. Entonces solamente va a haber eliminación de agua y se le llama con poca expresión de sodio acuresis. Entonces, pregunta de examen. En un paciente que ha sufrido un edema cerebral, usted administrará uno de los siguientes medicamentos o fármacos diuréticos. Yo colocaré diuréticos osmóticos, diuréticos ahorradores de potasio, colocaré furosemida y ustedes colocarán el manitol, ¿no? También el otro índice será el manitol. Entonces ustedes colocarán el manitol, lo que se administra endovenoso, ¿no? Porque los otros fármacos no van a ayudar a nivel del sistema nervioso central. Eso sería uno. Entonces ya les he dicho qué tipo de fármacos son los que se utilizan, ¿no? Otra pregunta puede ser así. Paciente acude a su servicio de emergencias de 50 años de edad y al momento de tomar la presión usted ve que tiene de 220, 160 su presión arterial. ¿Qué medicamento diurético de primera línea usted utilizará para revertir el cuadro clínico? Entonces ustedes colocarán la hidroclorotiazida. Ya se ha dicho que es el primer fármaco que vamos a utilizar, la hidroclorotiazida. Y luego la furosemida. ¿Ya? Entonces, eso, en ese caso, ustedes colocan eso. Entonces, con eso terminamos el tema de los fármacos diuréticos, que es muy interesante, pero ya les dije, de acuerdo al cuadro clínico que ustedes estén viendo.